Édouard Manet nació en 1832, 10 años antes que la mayoría de los impresionistas, y tal vez eso fue lo que determinó su influencia única en el arte del siglo XIX. Su padre era juez en el Ministerio de Justicia, y su madre, hija de un diplomático francés y ahijada del rey Carlos de Suecia. En resumen, Edward creció en una sociedad muy conservadora que respetaba las antiguas tradiciones. La familia tenía grandes expectativas para él, el primogénito. Según los deseos de sus padres, él debía convertirse en abogado y alcanzar grandes logros, lo cual, considerando el puesto de su padre, no era muy difícil de lograr. Pero desde el inicio algo falló. A pesar de tener modales refinados y una mente aguda, el joven Eduardo, sin embargo, no mostró ningún interés por las ciencias y mucho menos por la jurisprudencia. El repentino interés del joven por la pintura, pasatiempo del hermano de su madre, el coronel Fourier, les pareció a sus padres absurdo y preocupante. El niño no salía del taller de su tío, así que él lo inscribió en cursos de pintura que pagaba. A veces lo llevaba al Louvre y le contaba sobre los viejos maestros. El joven comenzó a pintar por su cuenta, dibujando retratos de sus compañeros de clase. Ahí conoció a Antonin Proust, quien se convirtió en su mejor amigo y futuro ministro de Cultura de Francia. Eso tendrá un papel crucial en la vida de Manet. Después de terminar la preparatoria, a los 16 años, el joven les dijo a sus padres que quería ser pintor. Los padres, conmocionados, se negaron a discutir el tema. Pero la total incapacidad de Eduardo para las ciencias y su aversión al derecho obligaron a buscar un compromiso. El compromiso se encontró inscribiendo al joven en la escuela náutica, a la cual también reprobó estrepitosamente y como entrenamiento fue enviado a un viaje de práctica a Brasil. Fue en el barco donde Eduardo recibió su primer encargo como artista. El barco llevaba quesos holandeses como carga, pero se descoloraron y perdieron su apariencia comercial por la exposición al agua marina. Y el capitán del barco, al ver a Manet sentado una vez más en la cubierta con su cuaderno dibujando el mar, le encargó encontrar la mezcla adecuada de pinturas y devolverle al queso su apetitoso color amarillo original. Eso fue lo que hizo, para gran satisfacción de su primer cliente. Al regresar de Brasil, Manet no cambió en absoluto. El duro viaje no lo alejó de la pintura, como en secreto esperaban sus padres. Es más, trajo consigo muchos bocetos y dibujos que finalmente convencieron a sus padres de la determinación y el talento de Eduardo, y a regañadientes le permitieron comenzar su carrera como pintor. Pero para eso, por supuesto, tenía que estudiar con los mejores y necesariamente seguir las tradiciones y cánones de la pintura de siglos para no avergonzar a la familia. De uno solo, que el hijo mayor de la familia aspirara a ser un artista en lugar de un ministro, como dictaba la tradición, causaba incomodidad en la sociedad. Y Manet, de acuerdo con su padre, en 1850 eligió el taller de Thomas Couture, un pintor famoso que se hizo célebre por su enorme lienzo histórico Los Romanos de Cadence, expuesto en el Salón de París, 3 años antes de eso. Su estética se formaba a partir de seguir estrictas reglas de herencia de tradiciones y de respetar los procesos establecidos. Cabe señalar que en esa época solo ciertos tipos de temas se consideraban dignos del verdadero arte. El arte, según los contemporáneos de Manet, debía exaltar la belleza, buscar el ideal y de ninguna manera tocar la representación de la prosaica vida cotidiana, a la que en ese entonces despreciativamente llamaban realismo. En otras palabras, el arte debía embellecer la vida y adornar las historias que contaba. Por eso, los temas aceptables para el arte supremo eran los históricos, especialmente sobre la antigua Roma y Grecia, o los temas mitológicos, que eran el único recipiente decente para los cuerpos desnudos de atletas y mujeres voluptuosas. Por otro lado, la representación de hombres y mujeres contemporáneos en sus levitas, vestidos y ropa común debía evitarse, ya que ofrecían motivos demasiado cotidianos e incluso antihistóricos. Un poco menos dignas, pero aún aceptables, eran las escenas y paisajes de países exóticos del Oriente aprobados por la sociedad. Un artista que pintara románticamente las arenas del desierto podía aspirar al reconocimiento, aunque lo hiciera mucho más hábilmente. Un pastizal cerca de Ámsterdam con vacas y manzanos. Inmediatamente sería considerado un degenerado y caído en el realismo. Yo diría que el arte académico de esa época era como un Instagram con filtros y Photoshop, donde no se permitían las imperfecciones de la vida real. Pero en los cientos de años de existencia de la pintura no se agregaron muchos temas heroicos, no nacieron nuevos mitos, nadie publicó una nueva Biblia y cualquier nuevo estilo de pintura era automáticamente rechazado.
Por eso, a mediados del siglo XIX, la pintura se encontraba en un terrible estancamiento, casi en decadencia. No ocurría nada nuevo en ella durante siglos. Siempre los mismos romanos desenfrenados en banquetes, escenas bélicas patéticas y retratos aburridos de la nobleza. Pero nadie osaba contradecir. La Academia y el Salón de París controlaban completamente el espacio de la pintura. El Salón de París, que en ese entonces se celebraba solo una vez cada 2 años, era el único evento que permitía a los artistas hacerse un nombre. Esta exposición de obras seleccionadas por un gran jurado brindaba la oportunidad de triunfar, obtener reconocimiento de la comunidad artística y era el único camino hacia el éxito. Por eso, todos hacían exactamente lo que el partido ordenaba. Solo un loco podía apartarse de los cánones y condenarse al realismo. Un loco o Edouard Manet. Cuando ingresó al taller de couture, Manet tenía 18 años. Como cualquier joven de su edad, está lleno de planes para conquistar el mundo, pero a diferencia de la mayoría, le repugna la rigidez y el conservadurismo de las leyes del mundo y del arte. Desde su juventud a Manet le apasiona capturar en el lienzo la belleza del mundo real que lo rodea. En su taller comienza una verdadera lucha por lograrlo. Manet se volvió un verdadero problema para el taller y su maestro. Hasta las modelos se quejaban de él. En las representaciones de la antigua Grecia se aceptaban mujeres con cuerpos redondeados y hombres musculosos. Y las modelos llegaban al taller y adoptaban, según ellas, poses heroicas y expresivas que al joven Manet le parecían forzadas y pretenciosas. No obstante, las modelos se enorgullecían de sus cuerpos y si una pintura en la que posaban triunfaba, lo consideraban un logro personal. Por eso, cuando algún joven desconocido intentaba darles posturas más naturales o, peor aún, cubrir su lujosa belleza con telas, se indignaban de verdad. Así que el joven artista constantemente se encontraba en el centro de algún descontento. Al cabo de un año, Manet incluso rompió con su maestro y, furioso, abandonó el taller, pero por insistencia de su padre, regresó y pidió disculpas. Siguiendo siendo la misma molestia para todos, y sin nunca aceptar los ideales del clasicismo que le resultaban vulgares. En general, todos suspiraron aliviados. Después de 5 años de aprendizaje, Manet dejó el taller en 1856. Tenía entonces 23 años y a pesar de la constante confrontación con su maestro, salió de ahí habiendo dominado plenamente el arte de la pintura. Y por supuesto, en cuanto Manet salió del taller, dirigió todos sus esfuerzos precisamente a aquello que tanto despreciaba su maestro y que él mismo deseaba. La belleza de la vida. A Manet no le interesan las muñecas de cera poco realistas. Él quiere contar sobre la vida que lo rodea. Siendo acomodado, viaja mucho, va a Holanda, Italia, estudia las obras de los viejos maestros y se enamora de Velázquez, cuya influencia pronto descubriremos en su pintura. En 1858 pinta su primer cuadro independiente, Niño con cerezas, un tema común visible en cualquier calle. En este cuadro se percibe la influencia de los viejos maestros, como si hubiera sido extraído de un mito griego. Y la siguiente pintura que Manet hizo para el Salón de París en 1859 será una declaración imprudentemente audaz del joven artista. El bebedor de absenta nos muestra a un borracho envuelto en un trapo, degradado, y junto a él hay un vaso de absenta. ¿Qué creen? ¿Aceptaron la pintura con un borracho callejero en un salón lleno de cuadros pomposos que glorifican la antigua Roma? Bueno, por supuesto que no. El jurado prácticamente votó en contra por unanimidad, incluido el antiguo maestro de Manet, Couture, quien se indignó de que Manet finalmente se rebajara al realismo. Este fue el primer rechazo, pero lejos de ser el último en la vida del artista, y pronto verán con qué poderosa resistencia se enfrentarán las ideas de Manet. Aparecer en el salón en aquellos días era como el debut de una joven en sociedad. Es como la primera ronda, una muestra de tu habilidad al mundo, la primera demostración de talento ante el público. El rechazo del jurado hiere profundamente la confianza de Manet, por lo que regresa al clasicismo y por un tiempo no se atreve a experimentar. En este periodo, por primera vez, se manifiesta su manera característica de representar los cuerpos, en parte heredada de Velázquez, pero modificada. Miren el rostro de la joven en el cuadro Retrato de la señora Brun, realizado en tonos pálidos, como si estuviera sobreexpuesto. No hay semitonos, solo piel clara y suave, y las sombras poco profundas están claramente delineadas. Es precisamente este estilo sin sombras densas el que veremos en sus pinturas. Esta se convertiría en la característica más distintiva y odiada de las pinturas de Eduardo Manet, haciendo que los rostros y cuerpos luzcan bidimensionales y luminosos a la vez. Pero hay que asaltar el salón, no hay otra opción.
Todavía no existen ni el Salón de los Rechazados ni las exposiciones personales, y el Salón oficial es el único camino hacia la fama. En el año 60 no hubo salón, así que solo hasta 2 años después, en el 61, Manet hace un segundo intento y presenta al jurado 2 cuadros: el retrato del señor y la señora Manet y el cantante español. Esta vez, ambas pinturas son aceptadas, y el año 61 marca el momento en que Manet entra en contacto con el público por primera vez. El pequeño retrato de los padres no destacó, pero el cantante sí. En esta pintura ya empiezan a manifestarse esas características de Manet que más tarde lo harán escandalosamente famoso. Esto es de nuevo realismo, pero está suavizado porque el protagonista del cuadro no pertenece al círculo parisino común. Él viste un traje nacional dándole un aire teatral y romántico, enmascarando lo cotidiano. ¿Fue esto suficiente para que el jurado le otorgara a Manet un premio honorífico? Después de todo, él provenía de una familia respetada. Théophile Gautier, escritor y crítico francés, opinó sobre la pintura. En esta figura, de tamaño natural, pintada con una pasta densa, con un pincel valiente y un color auténtico, hay mucho talento. Así, Manet recibió su primera y durante muchos años su última crítica positiva. En 1862 muere su padre y deja a Edouard y a sus 2 hermanos toda una fortuna. Y esto crea una condición única, inaccesible para la gran mayoría de los artistas. No necesita intentar vender sus cuadros constantemente ni preocuparse por la reacción de la comunidad artística. Su bienestar no corre ningún riesgo por no poder vender un par de obras. Eso significa que tiene las manos libres para pintar como él lo ve, como quiere, como le dicta su corazón y como ven sus ojos. Motivado por las buenas críticas del Salón de 1861 y con independencia financiera, Manet retoma valor y se presenta en el Salón de 1863. Presenta una pintura que provocará un verdadero escándalo, será rechazada con indignación y marcará el inicio de un camino infinitamente difícil para el artista. Pero centrémonos en la pintura de 1862, que se convertirá en un hito importante no solo en el desarrollo del artista, sino también en toda la pintura. En 1862, él pinta el Jardín de las Tullerías. En ese entonces, el Castillo de las Tullerías era un lugar donde se reunía la bohemia 2 veces por semana. Había música y los asistentes bebían, conversaban y disfrutaban. Manet pertenecía a la alta burguesía y podía acceder a esas reuniones. Animado por los elogios y movido por el deseo de pintar la vida tal como es, él pinta una obra que deja perplejos a todos sus contemporáneos. Probablemente recuerden por mis videos sobre Claude Manet y Renoir que las escenas de la vida social al aire libre pronto se volverán muy populares entre los impresionistas. Véanlos si no los han visto. Y precisamente este cuadro de Manet fue el que inició esta tradición. Pero en 1963, 11 años antes de la primera exposición impresionista, ese tipo de escena desconcertó al público. Las escenas de la vida social al aire libre en esa época eran más apropiadas para los periódicos y las crónicas sociales, los chismes, y el gran arte nunca se dirigía a ellas en ese entonces. Es como si en tu casa colgaras una foto de una familia desconocida durante una comida. ¿Quién querría una foto así, aparte de esa misma familia? ¿Quién colgaría eso en su pared? ¿Para qué perder el tiempo creándola? Además, Manet hace algo inaudito en esta pintura. Las figuras del fondo las indica solo con un par de pinceladas, mientras que la técnica académica exigía detallar al máximo todos los objetos del cuadro, sin importar el plano. En esta pintura, Manet fue pionero en reproducir el efecto de desenfoque del fondo, que sería adoptado y convertido en un principio por los impresionistas. Pero incluso los rostros en primer plano solo se perciben si los miramos desde cierta distancia, tal como observamos las pinturas impresionistas. En esencia, esta pintura es el primer brote de una nueva corriente, aunque Manet no fue un impresionista. La manera de pintar es bastante clásica, pero las técnicas y la escena son lo que se convertirán en las semillas de los futuros cambios que sacudirán el mundo del arte. Justo en ese mismo tiempo, 4 futuros impresionistas, Claude Monet, Renoir, Sisley y Basile, se encuentran en la escuela de Charles Glayer. Se conocen y forman un grupo que pronto será llamado los Intransigentes. Claude Monet tendrá una gran influencia en el impresionismo y es por eso que decidí hablar sobre él antes de continuar. Entender su rol es crucial en los sucesos que se desplegarán frente a nosotros. A Satie y Lee no los aceptaron en el salón, el jurado no los comprendió. Se encogieron de hombros, se tocaron la sien con el dedo y simplemente lo descartaron.
Pero esta vez Manet, joven, audaz, pero ya financieramente independiente, no se detuvo y planeó algo completamente escandaloso. Se acerca el Salón de 1963. Manet ya tiene 31 años. Está trabajando en una pintura que se convertirá en uno de los 2 manifiestos de una nueva era creados por él. Él opta por tomar el salón por asalto, creando una enorme pintura de 2,5 metros por 2 metros, la más grande que haya hecho. En el desayuno sobre la hierba, Manet trabaja durante mucho tiempo. Sin embargo, el jurado rechaza la pintura. Más adelante veremos la razón. Esto nos revelará muchos aspectos no evidentes de esa época. Sin embargo, el comité ese año está tan furioso que rechaza casi 3,000 pinturas. Y los jóvenes artistas levantan una ola de indignación, ante la cual Napoleón, cuyo gobierno estaba al borde de la revolución que pondría fin a la monarquía, decide hacer un gesto noble y organiza un salón paralelo en el mismo Palacio de la Industria que el Salón de París. Y el público que asistió al salón, por supuesto, no pudo resistirse a echar un vistazo para ver qué era lo que el jurado había rechazado. A este salón lo apodaron el Salón de los Rechazados. Y gracias a su tamaño, el desayuno sobre la hierba prácticamente resaltaba. Entre las obras de otros jóvenes artistas que usaban principalmente el tamaño estándar de 56 por 46 centímetros que se vendía en las tiendas, construir una mole como la que intentó Manet solo se podía hacer por encargo, y costaba muy caro y no cualquier joven artista podía permitírselo. Además, el nuevo estilo de Manet, que ya había indignado al jurado sin sombras negras densas, hacía que su cuadro fuera mucho más brillante que los demás, como si solo al suyo le hubieran quitado el hollín. Y así, los espectadores que venían al Salón de los Rechazados prácticamente se topaban de frente con la nueva obra de Manet, que era 5 veces más grande y 2 veces más brillante que las demás. Oh, ¿qué fue lo que pasó aquí? La indignación del público y de los críticos no tuvo límites. La pintura fue criticada por muchas razones que les parecerán simplemente ridículas. Y ahora mismo las vamos a analizar. Y la primera razón es la técnica. La pintura clásica enseñaba a separar objetos y planos mediante transiciones de luz y sombra. Es decir, 2 colores distintos no podían estar juntos, debían estar separados por un oscurecimiento o transición de color. Manet, en cambio, fíjense aquí en la espalda de la mujer, hace una transición brusca de un color a otro, del primer plano al fondo. La espalda y pierna de la mujer contrastan con el fondo boscoso y la vestimenta masculina. Y de esta manera, Manet pone el acento en ella, la lleva al primer plano. Observen que el color de la piel es muy claro, casi sin gradaciones. Manet aplana su cuerpo, elimina las sombras profundas y las transiciones tonales, creando así el efecto de sobreexposición que se convertirá en su sello distintivo. Les hice una comparación de cómo se suponía que debía ser y cómo lo hizo Manet. En ese tiempo, las pinturas se hacían principalmente en tonos oscuros, se daba preferencia a las sombras, y la pintura de Manet, con su mancha brillante y claramente delineada del cuerpo de la mujer y colores vivos, se percibía como algo estridente. Paul Mans, el crítico más influyente de esa época en el periódico de Bellas Artes, condenó El almuerzo sobre la hierba como una pintura que, en su abigarramiento rojo, azul, amarillo y negro, representa una caricatura del color y no el color en sí. No menos indignó a los espectadores el hecho de que Manet tampoco detallara meticulosamente los elementos secundarios del fondo, como lo exigía el clasicismo. A los ojos de los espectadores y críticos de esa época, esto hace que la pintura parezca inacabada, descuidada e incluso torpe. La segunda razón por la que la pintura fue rechazada fue la composición alterada. Presten atención, la mujer nos mira directamente. Nuestros ojos están al mismo nivel que los de ella, pero en este caso, la línea del horizonte debería estar mucho más abajo. De hecho, como espectadores, estamos prácticamente en cuclillas. Y resulta que Manet, por el fondo, subió mucho la línea del horizonte y creó un efecto de proyección invertida que 30 años después usarían los fauvistas y los postimpresionistas. Pero en 1963 nadie hacía eso. Observen también a la mujer al fondo saliendo del agua. A esa distancia ella debería verse mucho más pequeña, pero la perspectiva invertida la acercó a nosotros y parece como si una gigante de 3 metros estuviera saliendo del agua. Llegamos a la tercera y más importante razón por la que rechazaron la pintura. En el centro, Manet pintó una mujer desnuda junto a 2 hombres, todos de tamaño real. Las pinturas de ese tamaño se usaban exclusivamente para temas elevados e idealizados. Pero en El almuerzo sobre la hierba, los hombres visten trajes oscuros y charlan animadamente, ignorando a la mujer. No llevan ropas exóticas ni míticas, son simplemente 2 hombres del vecindario.
Esto hace que la trama sea definitivamente realista. De hecho, Manet tomó la idea de la pintura Concierto del maestro veneciano Giorgione, prácticamente copiándola por completo. Presten atención una vez más a la diferencia en la representación de los cuerpos. Qué tan saturados de sombras están los cuerpos en la obra de Giorgione y qué tan pobre en sombras está la mujer en la pintura de Manet. Sin embargo, entre el Renacimiento y la modernidad de aquel París hay un abismo. El Renacimiento es un ideal con libertades permitidas. ¿Quién sabe qué trama romántica podrían haber inventado los genios del Renacimiento? Pero dos hombres contemporáneos y ordinarios con ropa común junto a una mujer desnuda, eso es una total desvergüenza. ¿Dónde se ha visto que una mujer desnuda, en nuestros días, se siente en compañía de hombres en un lugar público? ¿Quién es ella? La mujer mira descaradamente a los ojos del espectador, sin vergüenza ni timidez, como dirigiéndose a una dama. Y eso refuerza aún más la sensación de un guante arrojado directamente al rostro del espectador desconcertado. Ella parece ser la principal en este grupo y no se avergüenza en absoluto de su desnudez. Inaudito. En general, Manet, deseando ser visto como un innovador y reinterpretar una trama clásica, en esta pintura rompió prácticamente todas las reglas de la pintura y la decencia. Y, por supuesto, los visitantes y críticos que asistían al salón no podían apartar la vista de esta escandalosa obra monumental que dominaba la exposición. El crítico Etienne escribió: alguna chica desnuda y callejera se acomodó descaradamente entre dos galanes con corbatas y trajes urbanos. Parecen escolares de vacaciones, imitando con torpeza a los adultos. Y trato en vano de entender cuál es el sentido de este enigma indecente. El triunfador del Salón de París ese año fue Alexander Canabel con su Nacimiento de Venus. Miren y juzguen ustedes mismos cuán diferentes eran estas dos pinturas y cuánto se salía Desayuno sobre la hierba de las tradiciones centenarias. Desayuno sobre la hierba se convirtió en la pintura más famosa de ambos salones. Todo París la comentaba y ridiculizaba. Había tantos rumores que la gente acudía en masa solo para echar un vistazo a ese mal gusto y decadencia. Y Manet de repente alcanzó una fama deslumbrante, pero no como innovador y talentoso, sino como rebelde y excéntrico, y esa reputación no deseada lo perseguirá toda su vida. Sí, esa reputación arruinará la vida del artista, pero justamente eso lo volverá un ejemplo para los futuros impresionistas, inspirándolos a realizar sus propios experimentos. Hablo de esto en un video sobre Manet y Renoir, véanlo, dejaré el enlace en la descripción. Poco a poco vamos a desenredar todo este enredo y en medio año, les prometo, sabrán tanto sobre el arte del siglo XIX como cualquier experto en arte. Suscríbanse para no perderse nada. Después de una selección draconiana, 3.000 artistas, el jurado del salón recibe un regaño de Napoleón por ser demasiado estricto y suaviza sus requisitos. Por eso, desde 1964, los salones se celebrarán cada año. Se aceptan ambas pinturas presentadas por Manet, aunque pasan desapercibidas, son el Cristo muerto y los ángeles Icarida. Además, son bastante moderadas y no inquietan al espectador con innovación o realismo. Y por eso, en el siguiente salón de 1865, Manet, animado por el cambio de actitud, se arriesga a exhibir una pintura realizada aún en 1863 como pareja de la atrevida Almuerzo sobre la hierba. Esta es la famosa Olimpia. Se cree que Manet pintó Olimpia para repetir y aprovechar la ola de escándalo, pero no es así. En cambio, la guardó y no la mostró públicamente hasta casi 3 años después del escándalo con el Almuerzo sobre la hierba. Y esta vez el jurado no se atreve a rechazarla y acepta la pintura en el salón oficial. Y pronto se arrepentirán amargamente de eso. Como complemento a Olimpia, Manet expone a Jesús, atormentado por los soldados. Este tema clásico y el estilo de pintura están destinados a suavizar el impacto que representa Olimpia. La pintura, también de impresionantes dimensiones de 2 por metro y medio, vuelve a destacar entre las demás obras tradicionalmente realizadas en una gama oscura y apagada. La piel casi blanca de Olimpia, con un efecto de sobreexposición, está realizada en el mismo estilo que el Almuerzo sobre la hierba. Como si un reflector resaltara el cuerpo pálido sobre el fondo oscuro, Manet no contrasta a Olimpia con el entorno oscuro, el gato negro y la sirvienta negra por casualidad. Esto resalta aún más la blancura de su piel. Los visitantes que llegan al salón quedan literalmente atrapados de inmediato por el magnetismo de esta pintura, pero desafortunadamente, en la mayoría de los espectadores provoca repulsión e ira. Ahora les contaré un detalle crucial que les ayudará a entender completamente la actitud del público hacia la obra de Manet. El asunto es que Manet fue el primero de los artistas innovadores en enfrentarse a una nueva realidad.
Hasta hace muy poco tiempo, el salón era un evento sumamente íntimo. Hasta 1855 se realizaba en pequeñas salas inaccesibles y era un acontecimiento semicerrado que se llevaba a cabo cada 2 años y estaba destinado principalmente a un círculo reducido de artistas. Sin embargo, tras la Exposición Universal de 1855 celebrada en París, una muestra de logros técnicos y culturales mundiales, uno de los grandes pabellones en los Campos Elíseos, en el centro de París, fue asignado permanentemente al salón y desde 1863 comenzó a realizarse anualmente. A mediados de los 60, el salón se hizo accesible al público. Por primera vez en la historia, el acceso a las obras de los jóvenes artistas estuvo disponible no solo para especialistas, sino también para el público en general, la cual, por supuesto, entendía poco de pintura y se guiaba por sus propias emociones, su propia experiencia de vida y, sobre todo, por lo que los críticos decían sobre las pinturas. Edouard Manet se convirtió en el primer artista innovador en la historia que fue criticado no solo por los profesionales, sino también por la gente común. Y nosotros, por los comentarios en internet, conocemos muy bien la crueldad de la ignorancia. Pero lo que más llamó la atención en esta pintura fue la gata negra. Provocó una verdadera oleada de descontento y burlas y nunca adivinarían por qué. Más adelante les hablaré sobre eso, se sorprenderán de lo obvio y absurdo que es. En resumen, sobre la Olimpia de Manet se desató una verdadera tormenta de indignación. Una cosa es un error aislado de un joven y ambicioso artista, como podría considerarse el almuerzo sobre la hierba, pero es muy diferente la repetición persistente de una acción atrevida y casi bárbara, una burla, una bofetada al buen gusto. ¿Qué enfureció tanto al público esta vez? Hemos analizado la nueva forma de representar el cuerpo humano sin medios tonos ni sombras. No lo repetiré. Pero además de eso, al público le pareció totalmente indignante la trama. Voy a citar un fragmento de un famoso artículo crítico. Nunca nadie había visto algo más cínico que esta Olimpia. Es una hembra de gorila hecha de caucho, representada completamente desnuda en la cama. Su mano parece estar retorcida por un espasmo indecente. En serio, recomendaría a las mujeres jóvenes embarazadas y a las chicas evitar este tipo de impresiones. Lo que más incomodó al espectador fue el color de piel y la complexión de la modelo. Quizá no lo sepan, pero el caucho natural es de color blanco y por eso a Olimpia la llamaron de caucho. En el clasicismo era común pintar la piel con tonos suaves. Como mencioné, los desnudos solo se permitían en tramas mitológicas. Y para las mujeres en este papel solo se reconocía un único canon de belleza, un cuerpo redondeado con caderas anchas y pechos pequeños. Y de ninguna otra manera. En la pintura de Maneschi se aprecia una figura de modelo con busto voluptuoso, abdomen plano y piernas esbeltas. Tales formas se percibían como provocativas, indecentes, vulgares, destinadas a despertar el interés sexual y no a admirar la belleza. Por esta razón, los cuerpos masculinos desnudos en la pintura y escultura clásica se presentaban sin hacer énfasis en los órganos sexuales. Se consideraba indecente distraer al espectador con tamaños impresionantes y desplazar el enfoque del ámbito de lo bello al ámbito de lo corporal, bajo y mundano. Y aquí tenemos a una joven que, sin pudor, exhibe descaradamente sus formas provocativas y mira al espectador de manera desafiante. Y todo estaría bien si la trama fuera alegórica. Pero no, vemos que la chica lleva zapatos modernos de tacón y en el cuello una cinta como la que usan las jóvenes de hoy en día. En la cama hay un gato, cuya moda en Europa comenzó solo en el siglo XIX y una sirvienta que le ofrece flores. De un cliente satisfecho, con muchísimos detalles que para nosotros pasan desapercibidos, pero que eran muy evidentes para los contemporáneos del pintor, dejó claro que la escena ocurre en la Francia moderna, y la chica no es otra que una cortesana. La sociedad británica de París del siglo XIX simplemente no podía ignorar una pintura tan escandalosa. Los visitantes del salón se agolpaban alrededor del cuadro, gritaban insultos, escupían e intentaban dañar la pintura con sus bastones. El salón tuvo que contratar seguridad para contener a la multitud enojada. Al convertirse en el primer artista experimental de la historia en ser juzgado por el público común, Manet se enfrentó a una indignación tan cruel, despreciativa y furiosa como ningún otro artista antes que él. En los periódicos empezaron a aparecer caricaturas del artista. Empezaron a reconocerlo en la calle y a voltear con curiosidad observando al bárbaro que intentaba pisotear el orgullo nacional de Francia, la escuela de pintura.
Y cuando entraba a un lugar público, de inmediato reinaba el silencio, y todos lo observaban como si fuera un animal exótico. Manet alcanzó una fama que ningún otro pintor había tenido antes que él. Al final, el salón se vio obligado a colgar la Olimpia en el rincón más alejado y a una altura tal que los espectadores descontentos no pudieran alcanzarla con sus bastones. El crítico francés Jules Clarity informaba con entusiasmo que las descaradas muchachas salidas del pincel de Manet finalmente habían encontrado un lugar donde ni siquiera la pintura más vulgar había estado antes. Y cuando el salón cerró en agosto, Manet simplemente huyó de París y se fue a Madrid para refugiarse del desprecio y la condena. Sin embargo, en Madrid solo pasó un par de semanas porque la comida local, después de París, le pareció repugnante y literalmente tuvo que pasar hambre. Al mismo tiempo, Claude Monet y Renoir en París se alimentan solo de frijoles y realmente pasan hambre debido a la pobreza. Qué fascinante es ver los diferentes caminos y destinos que tienen los artistas. Al año siguiente, en 1866, Manet presenta en el salón dos cuadros deliberadamente contenidos, el actor trágico y el flautista retrocediendo una vez más. Ambas pinturas son excelentes, pero muy distintas. En El flautista, Manet persiste en su nueva forma de representar los rostros, mientras que en El actor intensifica y exagera las sombras, creando un efecto trágico. Esto es claramente una referencia al clasicismo, pero la comisión rechaza ambos cuadros, prácticamente sin mirarlos. Tras el fracaso con Olimpia, Manet es cruelmente rechazado por el jurado. Artistas lo critican, críticos lo evitan, el público lo desprecia y él cae en un abismo de alienación. Ese mismo año, el joven pintor de 26 años, Claude Monet, expone en el salón su cuadro Mujer de Verde, pintado de una manera bastante tradicional. Y el público, al igual que muchos de nuestros contemporáneos, confunde a Edouard Manet y Claude Monet. A Edouard Manet empiezan a felicitarlo. Finalmente ha creado algo verdadero, no estridente, digno. Manet está confundido porque sus pinturas fueron rechazadas. Pero cuando lo sucedido se aclara, se enfurece y al encontrarse con Claude Monet le expresa su indignación. Así se da el primer encuentro de dos grandes pintores. Así es como el joven Claude Monet inesperadamente se vuelve conocido por el público y recibe su primer reconocimiento. Más detalles sobre esto en mi video sobre Claude Monet. Pero sorpresivamente, en su ostracismo, Manet halla gente afín. En 1866 conoce a Émile Zola, quien ya era un publicista famoso en ese momento y un ferviente defensor del cambio. Zola, literalmente enamorado de la obra de Manet y que publicaba en una edición anual sobre cultura, escribe un artículo en apoyo al pintor. Voy a citar algunas palabras de ese artículo. Tenemos ante nosotros un caso curioso que en pocas palabras se resume de la siguiente manera. Un joven pintor confió ingenuamente en sus propios ojos y observaciones y comenzó a pintar sin tener en cuenta las reglas inquebrantables de la academia. Las pinturas que creó se distinguían por una viveza sorprendente y una fuerza que ofendía a los espectadores acostumbrados a métodos muy diferentes. Y estas personas, sin siquiera intentar entender qué es lo que les ofende, se lanzaron contra el joven pintor, empezaron a despreciar su talento, a poner en duda su honestidad, convirtiéndolo en una especie de payaso que, para diversión de los curiosos, les saca la lengua. Es como si en la calle me hubiera topado con unos chicos tirando piedras a la espalda de Eduardo Manet. Los críticos de arte, es decir, los policías, no cumplen bien con sus deberes. En lugar de detener el desorden, lo fomentan. Y sí, que Dios me perdone. Incluso me parece que en sus manos veo piedras pesadas. En este mismo espectáculo hay algo ofensivo, algo que me entristece profundamente a mí, un hombre ajeno que camina tranquilamente ocupado en sus propios asuntos. Lujoso, ¿no es cierto? Pero Émile Zola pagó caro por su valentía. El público, comparado con alborotadores, está indignado, sospechan que está parcializado y exigen su despido, lo que sucede pronto. Émile Zola es despedido por defenderlo. Pero este ataque contra el gusto público y su defensa no pasaron desapercibidos. Otros jóvenes y audaces artistas, que también eran oprimidos por la academia, encontraron en Edouard Manet a su líder, a su estrella capaz de rebelarse. Esto inspiró a muchos que serían llamados impresionistas. Al año siguiente, en 1867, se celebró en París la Exposición Universal, y en el marco de este evento, junto al salón, se organizó una exposición de todos los artistas del mundo.
Edouard Manet quería mucho participar en ella, pero el jurado volvió a rechazar su solicitud. Edouard Manet prácticamente fue incluido en una lista negra, convirtiéndose en persona non grata para el mundo del arte en Francia. Pero se metieron con la persona equivocada. El pintor no podía dejar pasar esa oportunidad, así que obtiene el permiso y construye su propio salón cerca de la exposición y de los Campos Elíseos. De hecho, era una barraca, pero en ella Manet exhibió 25 cuadros, incluyendo El desayuno sobre la hierba y Olimpia. Manet sinceramente creía que el público simplemente no había podido apreciar su talento, que se había dejado influenciar por las críticas de los expertos. A la exposición universal llegaban europeos no familiarizados con la desaprobación de la sociedad parisina. Manet pensaba que si no el público parisino, al menos el extranjero notaría su talento al mostrarles sus obras, pero eso no sucedió. Los críticos y el público nuevamente lanzaron ataques mordaces, pero esta vez el escándalo tuvo otra consecuencia. Los esfuerzos de Manet y su fama escandalosa se volvieron tan notorios que la reacción del jurado del salón ante las obras presentadas por Manet se convirtió en sí misma en motivo de gran atención por parte de la sociedad. ¿Lo aceptarán o no?, se preguntaban los parisinos e incluso hacían apuestas. ¿Qué otra cosa hará este loco este año? Y el jurado, que ya varias veces había rechazado las pinturas del artista y estaba bajo la lupa de la curiosidad pública, simplemente no podía permitirse rechazarlo otra vez. De lo contrario, podrían sospechar que no eran objetivos. También había un interés económico. Manet se volvió tan escandalosamente famoso que la gente simplemente iba a ver y a escupir en su siguiente obra. Y la entrada tenía costo. Y al ver la diferencia entre los ingresos del salón con Manet y sin él, los organizadores se enfrentaron a una difícil elección: tradición o dinero. Y, por supuesto, el dinero ganó, y al año siguiente, en el 68, ambas pinturas que Manet presentó al salón fueron aceptadas. Este es el retrato sincero de Émile Zola y la mujer con loro. En el retrato de Émile Zola, pintado con gran simpatía y de manera sumamente hábil. Era imposible no ver el talento del artista, y fue recibido con una aprobación moderada. Pero los críticos no podían cambiar su actitud de inmediato 180 grados, así que la mujer con loro fue ridiculizada de nuevo. En realidad, el público ya empezó a cazar las pinturas de Manet. Burlarse de su estilo de pintura se convirtió en el pasatiempo favorito de los parisinos. Un escándalo aún más grande ocurre en el Salón del 69, al que Manet envía de nuevo dos pinturas: El balcón y Desayuno en el taller. Esta vez, el balcón se convirtió en otra atracción para la multitud. Y ahora intentaremos ponernos en el lugar de un ciudadano común del siglo XIX, que nunca antes se había encontrado con el arte, y mucho menos con el arte experimental. ¿Cómo juzgan ellos y muchos actualmente las pinturas? Para un espectador inexperto, solo hay un criterio: si se parece o no a lo que ven en la vida real. Bueno, o lo que digan los críticos. Y aquí Manet cayó en una doble trampa. En primer lugar, no detalla, como lo exigía el clasicismo, los objetos secundarios en sus pinturas. Se concentra en la figura central y para el espectador común, el fondo y los objetos secundarios parecen feos. En segundo lugar, siendo un adepto de la pintura realista y de transmitir la belleza cotidiana, Manet entra en un terreno donde cualquier profano se cree experto. Después de todo, todos han visto gatos y perros, loros, damas con vestidos, y están seguros de que saben exactamente cómo deberían verse en las pinturas. La multitud ignorante, sin opinión propia sobre el arte, solo puede juzgar por la semejanza. Y ahora, como lo prometí, volvamos a Olimpia y observemos al gato con más atención. Manet la esbozó sin atender los detalles, solo para resaltar la hermosura del cuerpo femenino, como cuando lanzamos lindos cojines en el sofá. Pero el espectador sin preparación, por supuesto, no entiende esto y se aferra a lo único que puede evaluar: las similitudes. Por eso, donde Manet es descuidado, ellos ven a un gato espantoso y visco. Y lo mismo pasa con el balcón. ¿Dónde han visto un balcón verde? El público grita alegremente, acostumbrado a tratar a Manet con arrogancia. ¿Y ese perro lo pintó con el pie? Esas mujeres tienen unas caras desagradables y sus vestidos arrugados, eso es una vergüenza. ¿Cómo puede una mujer salir en público tan desaliñada? Quizás te hayas encontrado en internet con expertos de sofá que se aferran a algún detalle insignificante, ignorando la idea principal. Si publicas una foto de una flor que cultivaste en tu jardín, ellos escribirán que su abuela cultivaba unas 100 veces más bonitas. Si subes una foto de un pastel que horneaste, seguro que criticarán lo perfecta que quedó la rosa de crema que accidentalmente aplastaste con la mano.
Estas personas no pueden evitar lanzar una piedra a quien hace algo bien, porque es la única manera en que pueden sentirse superiores a él. Así fue como Manet fue el primero de los artistas en enfrentarse a los críticos de sofá, ignorantes, maleducados, que no entienden nada de arte pero que se creen con derecho a juzgar. Porque quién sabe cómo era en la antigua Grecia, en qué se vestían allá. En cuanto a vestidos y balcones modernos, todos aquí somos expertos, nada ha cambiado desde entonces, ¿no? Sin embargo, el escándalo alrededor de la obra de Manet también trajo frutos inesperados, aunque no los que el artista deseaba. Obtuvo la fama de rebelde y burlón, alguien que pisoteaba todas las bases de la tradición. Esto atraía a los jóvenes artistas hacia él como polillas a la luz. Fue en ese momento cuando Manet conoció a un grupo de jóvenes pintores que se llamaban a sí mismos los irreconciliables. Eran Claude Manet, Sisley, Renoir y Basile. Comienzan a juntarse en cafés para conversar, debatir y brindarse apoyo mutuo. Todos ellos, rechazados por su audacia por la academia y despreciados por la sociedad, necesitaban desesperadamente unos de otros y de los cambios que ya hacía mucho tiempo eran necesarios. Y en ese mismo tiempo, Manet conoce a Berthe Morisot, la primera pintora impresionista. Fue a ella a quien él retrató en el balcón. Era una mujer hermosa de buena familia, con una sensibilidad única y un talento excepcional. Se hizo amiga de su familia y pronto se casaría con su hermano. Berthe Morisot será la protagonista de mi próximo video. Suscríbanse para descubrir cómo era para una mujer innovadora en esos tiempos, si incluso a los hombres casi los descuartizaban por el más mínimo pensamiento libre. Para los impresionistas, Manet hizo lo más importante, puso de moda la exploración del mundo real y vivo. Fue precisamente de él que Claude Manet adoptó la técnica de pintar en tonos claros. Degas se convirtió en un adepto de las escenas de la vida real, y Berthe Morisot tomó y transformó su estilo. Se reunían en el Café Gerbois, donde Manet, quien vivía cerca, solía venir por las noches. Los jóvenes artistas reservaban una mesa cada viernes, que se transformaba en un campo de batalla de ideas. Permítanme una breve digresión, solo unas palabras, para que se adentren más en el ambiente de esos días. El final de los años 60 fue una revolución industrial y tecnológica que generó una cantidad increíble de descubrimientos cuya concentración superaba toda imaginación. En París ya ronda el espíritu de la revolución y el cambio, y surge una nueva y enorme clase obrera, y junto con ella aparece una nueva cultura de vida cotidiana cuyo lugar de encuentro se convierte en el café. Al principio eran pequeños establecimientos donde se podía comer algo durante el descanso de un turno de 12 horas, luego su cantidad y calidad fue creciendo y empezaron a aparecer más. Los cafés para la clase media no son restaurantes lujosos, sino cafés comunes y accesibles donde se puede comer algo y tomar una bebida. Desde los años 50, el número de cafés en París creció de 4.000 a 42.000, multiplicándose por 10. Y resulta que, por primera vez en la historia de París, aparecen lugares públicos donde la gente puede reunirse directamente desde la calle, conocerse, tomar algo y conversar. No es una cena por invitación, ni una comida en casa a la que necesitas ser invitado, sino simplemente un lugar accesible para todos, donde con una copa de licor puedes pasar un buen rato. Y esto se convierte en una tradición de moda y en una base poderosa para ideas que requieren cabezas apasionadas. Los trabajos de Eduardo King describen al café como un lugar esencial para reuniones diarias. En 1867, él escribió El enorme mundo parisino. 2 o 3 veces al día, la gente se reúne en el café. Él chismea en el café, él intriga en el café, él trama en el café, él sueña, sufre y espera en el café. Y el Café Gerbois se convierte precisamente en ese lugar de poder para los artistas rebeldes, unidos por el deseo de cambio. Manet nunca participó en las exposiciones impresionistas, siguió su propio camino para conquistar el salón oficial. Pero la influencia que tuvo en las primeras etapas del movimiento fue colosal. De hecho, él se convirtió en el blanco de los ataques, recibió el primer golpe de la ira del público y demostró que no era mortal. Él no arriesgaba nada, tenía mucho dinero, pero todos esos escándalos afectaban dramáticamente su reputación en la alta sociedad. Y esa audacia desesperada que rozaba la imprudencia inspiraba a otros también. Manet muy a menudo encontraba sus temas directamente en el café, captando algún ángulo o a alguna persona. Y uno de esos hallazgos pronto lo convertiría en una estrella de París. En el año 70, Manet expone Lecciones de música y el retrato de Eva González. Creo que ya pueden adivinar sobre cuál de las pinturas volvieron a arremolinarse los cuervos.
La prensa literalmente perseguía a Manet para burlarse de él una vez más. Lo dejaban prácticamente como un violador del arte. Pero casi inmediatamente después del cierre del Salón de 1870, estalló la guerra franco-prusiana, Francia perdió, París fue sitiada y Napoleón derrocado. Todos los artistas se van de París, algunos se enlistan en el servicio militar, como Manet. Después de la guerra, él regresa a un París vacío, donde en las calles ya ocurre una batalla entre la monarquía y la nueva república. Llegan los últimos días del viejo estilo de vida, que desaparece junto con algunas antiguas tradiciones. No hubo salón en 1971 y en ese receso Manet conoce a Durand Ruel, el primer ardiller, un comerciante visionario que salvó el movimiento impresionista, y Durand Ruel se convierte en el primer cliente de Eduardo Manet, quien ya tiene 39 años. Para vender algunas pinturas, Manet le pidió a Alfredo Stevens, famoso pintor belga, que exhibiera un par en su casa. Durand Ruel, al verlas, las compra y rápidamente las vende. Satisfecho con el trato, se pone en contacto con Manet y le compra de inmediato 28 cuadros por un valor total de 38.600 francos. Eso es casi $1.000.000 en dinero actual. Después de la guerra y la caída de la monarquía, la vida vuelve a París. También regresa a los cafés tan queridos por los parisinos. Un día, en el Café Gerbois, Manet encuentra a su modelo ideal, un cliente frecuente del café que trabaja como grabador. Émile Bello se sienta tranquilamente en su rincón y bebe cerveza con una expresión satisfecha. Manet se enamora de su imagen y lo convence de convertirse en su modelo. Y justo aquí en el café hace bocetos. Una jarra de cerveza y un buen ambiente, ¿qué más necesita el satisfecho Bello? Y se convierte en el modelo más paciente y exitoso en la vida de Edouard Manet, soportando 80 sesiones. Miren también ese rostro despreocupado. Al verlo es imposible no sonreír. La pintura, con una jarra de cerveza, causará una gran sensación en el Salón de 1873. Desde el primer día, reservado solo para la comunidad profesional, comenzaron a circular rumores por la ciudad de que ese Manet finalmente había creado algo digno. Los elogios y las críticas entusiastas llueven como si salieran de un cuerno de la abundancia. La pintura se convierte en un símbolo de la vida ociosa de París. Por todas partes se venden sus reproducciones fotográficas, se abren bares con su imagen y las postales de felicitación tienen una demanda enorme. Al igual que el propio Manet, Manet se convierte en el autor de la marca gráfica más famosa y de moda del año. ¿París literalmente se vuelve loco? Pero, señala él, no es tanto el éxito de Manet, sino la victoria sobre el artista rebelde que, según ellos, aceptó reconciliarse escribiendo una trama clásica y moderada, tan comprensible para el ciudadano común. Cualquier otro artista habría aprovechado el éxito, como la mayoría lo hacía. En cuanto encontraban lo que le gustaba al público y a los académicos, empezaban a reproducir una y otra vez cuadros que se parecían entre sí, quedándose atrapados en la paradoja de la veleta que sigue el viento y perdiendo toda independencia. En esas condiciones no podía haber ningún desarrollo, ni, Dios no lo quiera, experimentos. La poderosa fuerza de la desaprobación y condena social, que a su vez era producto de la ignorancia, se convertía en sí misma en la causa del estancamiento del mundo del arte de la época, un límite para la valentía. Por eso no es de sorprender que en el siguiente salón, donde Eduard Manet presenta 2 cuadros, El ferrocarril y Polichinela, volviendo de nuevo a su estilo, ocurra otra vez un escándalo. Vean El ferrocarril. Ahora pueden entender por sí mismos qué fue lo que no les gustó a los espectadores y críticos. Bueno, en primer lugar, por supuesto, el tema, o más bien, según ellos creían, su ausencia. 2 heroínas del cuadro no hacen nada. La niña incluso está mirando hacia otro lado, dándole la espalda al espectador. Y además esos colores tan alegres, mientras que la pintura académica exige moderación. ¿Dónde están las sombras? ¿Por qué el rostro de la mujer se mezcla con su cuello? Mientras que para el espectador atento, esta pintura transmite tranquilidad, la serenidad de la vida de una familia común. Los personajes en ella son tan vivos, tan reales, que creemos que realmente eran así. La madre cariñosa con un libro y la niña que mira con curiosidad al tren a través de la cerca. En 1974, un pequeño evento en el salón caracteriza perfectamente la actitud de las personas hacia la creatividad. Manet, te contaré, Manet era muy amigo de la señora Matinet, de una familia burguesa adinerada. A ella le encantaba su compañía, sus modales refinados, y tenía muchas ganas de comprar alguna de las obras de Manet.
Pero ella no entendía nada de arte y no aprobaba su manera absurda de pintar. La encontraba desagradable. Permitirse comprar algo tan condenado y tan incomprensible. Simplemente no podía, tenía miedo, pero realmente quería complacer a Manet. ¿Cómo puede ser que una persona tan destacada escriba de una manera tan bárbara?, exclamaba ella. Por eso cuando en el salón de 1974 finalmente vio el pequeño cuadro de Polichinelli, que no era nada extraordinario, pero sí bastante decente. Madame Matinet la compró rápidamente, la colgó en la sala y de inmediato demostró su buena voluntad invitando a Manet a su casa. Así que, como pueden ver, incluso los editores de periódicos y la gente adinerada temían ir contra la corriente y aunque fuera simplemente comprar los cuadros de Manet. ¿Se imaginan el valor que debe tener una persona de la alta sociedad para pintarlos año tras año enfrentándose al ostracismo? Ya estamos de lleno en 1874, la época de la primera exposición de los impresionistas. Los jóvenes artistas, esos mismos inconformistas, ya habían madurado, se habían formado y estaban listos para desafiar al viejo mundo del arte y sus reglas. Y su estilo y enfoque, aunque en gran medida inspirados por la obra de Edouard Manet, eran mucho más radicales. No me detendré en esto con detalle, hablo de ello en mis videos sobre los impresionistas Claude Monet y Renoir. No olvides verlos si aún no has tenido la ocasión. Pero ahora pueden imaginarse aún más claramente cómo la sociedad pudo haber reaccionado ante la exposición de estos advenedizos si incluso Edouard Manet les resultaba desagradable. Los impresionistas se encontraban desesperados, pero incluso Manet, para 1975, ya casi había agotado la herencia que le dejó su padre. Sus cuadros casi no se vendían, él necesitaba dinero urgentemente, pero entendía que sus amigos impresionistas lo necesitaban mucho más, y no dejaba de ayudarlos. Ese año va a ver a Claude Monet en Argenteuil y regresa desanimado. Le escribe a su amigo Théodore Duret. Ayer visité a Monet y lo encontré destrozado, totalmente fuera de sí. Me pidió que le encontrara a alguien que le comprara, a su elección, 10 o incluso 20 cuadros por solo 100 francos cada uno. Hacemos el trato, 500 francos por persona. Nadie, especialmente él, sabrá que nosotros somos los que estamos haciendo este negocio. Pensé en contarle sobre un comerciante o algún aficionado, pero veo la posibilidad de que se niegue. K. Desafortunadamente, necesitas ser tan entendido como nosotros para hacer, a pesar de tu posible resistencia, un excelente trato y al mismo tiempo ayudar a una persona talentosa. Respóndame lo antes posible o concierte una cita conmigo. Imagínese, todo un Claude Manet suplicaba que le compraran sus cuadros por solo 100 francos. Los impresionistas, abucheados por el público, eran tan rechazados que los coleccionistas se negaban incluso a aceptar sus cuadros gratis, pensando que eso devaluaría sus colecciones. Para ellos, era como poner un par de galoches feos en un estante junto a elegantes zapatillas. Faltaban aún 15 años para el triunfo de los impresionistas y solo Durand Ruel compraba sus cuadros sin la menor esperanza de venderlos. Pero el propio Manet, simpatizando con las ideas de los futuros impresionistas, seguía su propio camino. Los impresionistas eran paisajistas, pero a él le interesaba la vida. Él también pintaba mucho al aire libre, pero la naturaleza misma era para él solo un marco que rodeaba las figuras humanas. Sin embargo, la influencia de las ideas impresionistas era fuerte, y para el siguiente salón, Manet planeó dar un golpe. ¿Un gran cuadro pintado al aire libre? Eso es un gran desafío. Esbozar en un par de días un paisaje impresionista de 50x 40 centímetros es complicado. Para eso solo se necesita el propio paisaje, nada especial. Pero representar personas de cuerpo entero, esa tarea requería muchas técnicas y trucos de tiempo. Y según la idea de Manet, la trama debía ser tal que no quedara ninguna duda de que no podía haberse realizado en un estudio. Y él encuentra a una mujer adecuada y le pide a su cuñado que pose. Él lo sienta en un bote con el Sena de fondo y empieza a pintar un cuadro de 1,5 metros de alto por 1,15 metros de ancho, tratando de capturar toda la plenitud de colores que ofrece un día soleado en el Sena y trasladando al lienzo ese brillo que es imposible ver en los talleres y que tanto detestaban los académicos, quienes nunca salían de sus estudios con un pincel en la mano. Esta pintura es mucho más impresionista. El vestido ya no está pintado meticulosamente. Los rostros muestran manchas de sombras y reflejos de sol. Esto es impresionismo en su máxima expresión. El agua no le sale tan bien como a Monet, pero es una obra intensa, viva y brillante.
¿Y qué piensan? ¿Le gustará esto al público? ¿Y qué creen que causará el mayor revuelo? Naturalmente, el público en el salón pensó que la pintura era demasiado brillante. El rechazo de Manet y los impresionistas a las sombras negras, inevitables en la penumbra de los talleres, hacía que su pintura destacara. Era como si le hubieran quitado una gruesa capa de polvo y el público se agolpaba a su alrededor, lamentándose de que simplemente lastimaba los ojos con su paleta vulgar. Pero lo que más indignó a los espectadores fue el agua de un color azul tan brillante, se quejaba el público. Es cierto, el agua es transparente, pero el color azul se lo da el reflejo del intenso cielo azul en su superficie. Y este efecto fue tomado de los impresionistas, quienes lo llamaron reflejo. Nuestro cerebro suele eliminar la influencia de la iluminación en el color de los objetos. Y vemos los árboles verdes tanto de día como al atardecer, aunque si los fotografiamos veremos que el sol del atardecer tiñe el bosque de carmesí. De igual manera, el cielo azul se refleja con un tono azulado en la superficie del agua, pero el cerebro automáticamente lo limpia y sigue viendo el agua simplemente transparente o marrón. Naturalmente, la gente del siglo XIX no estaba lista para tal cambio de mentalidad. Ellos querían un agua turbia y lodosa, tal como era el Sena en aquella época. Además, estos personajes, en primer lugar, no son atractivos y en segundo lugar, son algo vulgares. ¿Y qué hacen ahí en general aparte de simplemente sentarse? Me parece que les gustaría más si Manet pusiera un piano en medio del bote. Eso crearía una escena comprensible, justo lo que el público deseaba ver. El público no entendía que se podía retratar a las personas simplemente por admirar una sombra que cae o la composición. Cuando vemos este cuadro hoy, nos resulta imposible entender la razón de una reacción tan furiosa. Y es muy importante recorrer todo ese camino junto con el artista y entender el ánimo de la multitud para aprender a ver en qué consistía la innovación y originalidad en las pinturas de los genios del siglo XIX y por qué son tan valiosas. El jurado del salón se enfureció tanto que quiso golpear a Manet lo más fuerte posible. ¿Hasta cuándo? Hemos sido pacientes con él durante una década, pero es incorregible. Primero profanó el desnudo con su Olimpia y ahora hasta sacó el lienzo al aire libre, lo despojó de sombras y se atreve a mostrar ese espectáculo chillón al público respetable. Es más, ha engendrado toda una camada de esos monstruos impresionistas que cada día traen de su plein air pinturas cada vez más chillonas y descuidadas. Hay que darle una lección. El escándalo fue tan grande que en 1976 rechazaron la pintura de Manet en el salón. Y para el salón, él presentó una pintura absolutamente encantadora y muy impresionista de Belly. Miren esas sombras, los destellos de luz, la pincelada claramente visible, y verán la enorme influencia del impresionismo. El rechazo enfureció a Manet, por lo que decide organizar una exposición de sus pinturas en su taller. Y la fama del artista para ese momento era tal que multitudes acudieron a ella. Se volvió algo de moda visitar su taller. Manet, con su perseverancia e inflexibilidad, poco a poco acostumbró a París a que él era una figura. El jurado se equivocó totalmente. El taller de Manet se convirtió en el pasatiempo cultural más popular de París. La gente disfrutaba la exposición, pero a menudo dejaban comentarios venenosos en el libro de visitas. Además, la prensa se puso del lado de Manet. Sospechando que el jurado del salón no era objetivo, la prensa lo atacó con acusaciones. Por eso, al año siguiente, las pinturas de Manet, ambas hechas en el taller, fueron aceptadas nuevamente. Una de ellas, Nana, basada en la novela de Émile Zola, fue retirada después porque mostraba explícitamente a una cortesana. El deseo de Manet de ver y plasmar la vida real, tal como es, seguía jugándole una mala pasada. Manet, sin duda, poseía una perseverancia excepcional, y aunque poco a poco los sectores más progresistas de la sociedad se ponían de su lado, él sufría mucho por la falta de reconocimiento que sabía que merecía. Escuchaba los comentarios de sus amigos y de la prensa y los encontraba reconfortantes, pero eso no cambiaba la situación. Siendo un verdadero parisino, no podía vivir en ningún otro lugar que no fuera París. Necesitaba la sociedad, las reuniones, todo su ser anhelaba la alta sociedad y deseaba mucho ser finalmente aceptado. Cada día veía cómo alababan a artistas mucho menos talentosos pero más obedientes, cómo ellos se bañaban en la gloria y la riqueza. Y él mismo había gastado casi toda su fortuna para cambiar el arte. Contarle a París que la verdadera belleza no está en las historias míticas y heroicas inventadas, sino en la vida sencilla que ocurre a la vuelta de la esquina. En la niña que observa el tren bajo los reflejos del sol, en el vestido de la mujer, en el guitarrista español.
La belleza no necesita ser inventada, no necesita ser adornada, está aquí y ahora, solo extiende la mano y borra la capa de sombras inspiradas por la penumbra de los talleres medio ciegos. Manet envía 2 cuadros al Salón de 1880, uno fue pintado al aire libre y el otro en el taller. Estos son El Papa Latil y el retrato de Antonin Proust, su viejo amigo de la escuela, que ya se ha convertido en todo un ministro de cultura. Y aquí llegaron los cambios en 1981. En la organización del salón ocurre una verdadera revolución. El gobierno, constantemente criticado por el favoritismo y la corrupción en el jurado del salón, renuncia a tener representación en la comisión e introduce una nueva regla. Los miembros del jurado ya no se eligen solo entre los mismos artistas consagrados, sino por votación general de los artistas que participan en el salón. Esta innovación sin precedentes provoca que, en 1981, el jurado del salón se divida en 2 grupos casi iguales, tradicionalistas e innovadores. Para este salón, Manet presentó un retrato de Pertuisier, un famoso cazador de leones, y en él, por primera vez, adopta de los impresionistas las sombras coloreadas. Al ver este efecto en Claude Manet, Edouard Manet sale corriendo en invierno a la nieve y ve que las sombras en la nieve realmente están un poco teñidas de violeta. Impresionado, decide reproducir este descubrimiento y pinta este retrato. Tradicionalmente, la comisión del salón hacía un primer recorrido de la exposición para elegir a los candidatos a los premios. Había 2 premios principales, el primero y el segundo, y ambos permitían al artista exponer en el salón de por vida sin necesidad de concurso ni jurado. Cuando la comisión llegó al retrato de Manet, comenzó una acalorada discusión entre quienes querían incluir a Manet en la lista de candidatos y quienes estaban en contra. Y el presidente de la comisión, Canabel, quien pertenecía al partido de los tradicionalistas, declaró, con ironía y seguro de que en una votación general la pintura no sería aceptada: señores, probablemente entre nosotros no hay ni una sola persona que pudiera pintar ese rostro de la misma manera, insinuando que todo lo demás no merece atención. Y la pintura de Manet fue incluida en la lista. Cuando se llevó a cabo la votación, a la pintura de Manet le faltaban 2 votos, comenzó una acalorada discusión y los partidarios de Manet lograron prácticamente obligar a 2 artistas a cambiar su voto. El resultado sorprendió a todos los tradicionalistas, aunque incluso el propio presidente de la comisión votó en contra. La entrega del premio a Manet provocó una gran conmoción y dividió a los artistas de París en 2 grupos. Los tradicionalistas incluso propusieron hacer una lista negra de los artistas que se atrevieron a votar por Manet. En esa lista había 17 personas. Pero los tradicionalistas indignados tuvieron que admitir que la influencia de Manet sobre los jóvenes artistas se volvió enorme. Al enfrentarse a su increíble perseverancia, los jóvenes artistas se impregnaban de nuevas ideas. Y muchos de ellos rechazaban las reglas estrictas, las sombras oscuras y el trabajo en los talleres. En los 20 años que van de 1861 a 1881, las reglas del juego cambiaron radicalmente. Y solo un ciego no podía ver eso. A la pintura antigua solo le quedaban 10 años de vida, pero la nueva ya le pisaba los talones, y Edouard Manet, de 49 años, finalmente recibió su merecida recompensa. Tradicionalmente, tras los premios en el salón, a los pintores se les concedía automáticamente la Orden de la Legión de Honor. Este galardón banal era más una formalidad, pero incluso aquí Manet encontró resistencia. El ministro de Cultura era su amigo de la infancia, Antonin Proust, quien, contando con el apoyo de Léon Gambetta, el primer ministro y también amigo. Monet presentó la lista al presidente de Francia, Jules Grévy, y este, al ver la lista de Monet, declaró que vetaría el premio. ¿Se imaginan? Hasta el presidente francés se oponía a Monet, pero Léon Gambetta lo apoyó. Señor presidente, me veo obligado a recordarle que cada ministro tiene derecho a elegir al caballero para la orden de su ministerio y que el presidente de la República solo firma la orden. Después de recibir esa respuesta, el presidente firmó el decreto para premiar a Manet, quien estaba exultante. Estos premios son banales por sí mismos, considerando los 20 años de lucha y rechazos actuales. Técnicamente, le prohibían impedirle participar en el salón. Y desde el punto de vista de la sociedad, y lo que es importante, de la alta sociedad obsesionada con las convenciones y tradiciones, rehabilitaron al artista elevándolo al rango de los venerados. Estos premios representaban el triunfo de la estética sobre las tradiciones obsoletas que ya hacían tambalear las sillas desde hace tiempo. Manet estaba infinitamente feliz. En señal de agradecimiento, él personalmente visitó a cada uno de los 17 artistas que votaron por él y les dio las gracias. Al año siguiente, en 1882, Manet expone por primera y última vez en el Salón sin concurso.
A este presenta el bar Folies Bergère, la última de sus grandes pinturas. Desde hace 3 años la enfermedad se le ha estado acercando. En 1879, al salir de su taller, sufrió un ataque y cayó. Fue una parálisis del centro nervioso, ataxia, una enfermedad incurable que en 3 años lo dejará postrado en una silla. No puede caminar, pero aún puede escribir, aunque los grandes temas y la pintura al aire libre ya no están a su alcance. Pero, por supuesto, no podía resignarse a esa situación, privado de movimiento, justo cuando acababa de lograr todo por lo que había recorrido un camino tan largo. Las piernas, que durante tanto tiempo y con tanto sufrimiento lo llevaron hacia su meta, lo traicionaron en cuanto la alcanzó. Enloquecía, luchando con todas sus fuerzas para librarse de la enfermedad. Podría haber vivido mucho tiempo con su enfermedad, pero para él no bastaba con solo vivir. Visita varios curanderos y envenena su cuerpo con porquerías, con la esperanza de curarse. Él toma esporña, que le da un alivio temporal, pero requiere dosis cada vez mayores y al final termina con una infección en la sangre. En abril de 1883, Manet desarrolla gangrena en la pierna. Se la amputan, pero después de la cirugía no recupera la conciencia, permaneciendo inconsciente por 17 días. Murió el 30 de abril de 1883 a la edad de 51 años. Rodeado de seres queridos, un año después de ser reconocido sin ver ese reconocimiento plenamente, porque para eso habría tenido que vivir otros 30 años más. Pero seguramente habría recuperado el ánimo en un año, y en 10 años habría llorado de felicidad, porque sus amigos no podían permitir que su legado siguiera siendo condenado. Tras el fallecimiento de Manet, sus amistades organizaron una exposición subasta póstuma. Eso era algo común para los artistas famosos, pero con Manet todo salió completamente diferente. Diferente para aquellos que no lo querían. Según el plan, para la exposición debían encontrar un lugar prestigioso que le diera importancia al evento por sí mismo. Se encargaron del asunto Antonin Proust, diputado del Parlamento, y el mejor amigo de Manet, Théodore Duret. Eligieron la Escuela de Bellas Artes, una institución muy respetada. Duret visitó al director de la escuela, pero recibió un no definitivo. No habrá ningún Manet en la Escuela de Bellas Artes. El rechazo era predecible, pero los amigos no podían ignorar al director. Requerían esa negativa para poder escalar el asunto. Al propio ministro de Cultura de ese tiempo, Jules Ferry. En esta etapa se involucró Proust, exministro de Cultura y miembro de la Comisión de Presupuesto, quien asignaba fondos para el arte, cuyas decisiones presupuestarias, incluidas las de la Escuela de Bellas Artes, eran irrevocables. Jules Ferry estaba sorprendido por la petición, pero, acorralado, no se atrevió a negarse a Proust por consideraciones pragmáticas. Demostrando su descontento, los amigos no se detuvieron ahí e invitaron al presidente a la exposición. Eso sería un gran honor. Pero el presidente de la República, aunque hablaba con mucho cariño del padre de Manet, ya que trabajaron juntos, de todos modos respondió que sería imprudente para él, como presidente de la República, asistir a la exposición de una persona tan impopular como Manet. Pero aún así, se proporcionó un lugar para la exposición y los amigos reunieron a lo mejor del nuevo pensamiento de París, desde pintores hasta escritores. En total, 26 personas se unieron para formar el comité organizador y promover la exposición en memoria de su amigo. Tenían una triste ventaja, no tuvieron que reunir las pinturas de colecciones y museos. Casi todas las obras de Manet, que nadie había comprado, estaban en su taller. Para la exposición se seleccionaron Olimpia, El bebedor de absenta, Almuerzo sobre la hierba, El balcón, Argenteuil, todas esas pinturas que provocaron la mayor cantidad de burlas durante la vida de Eduardo Manet. Cuando muere un artista y todas sus pinturas se alinean una tras otra, de inmediato se hace evidente cuán versátil era su talento. Si un artista, al captar una tendencia, pinta siempre lo mismo, esto pasa desapercibido en vida, pero al colgarse juntas, las pinturas similares revelan de inmediato la pobreza de su repertorio. Y, como imaginan, eso no le pudo haber ocurrido a Manet. Una exposición póstuma de las obras de un artista siempre se convierte en una prueba decisiva que dicta el veredicto final con el pulgar hacia arriba o hacia abajo. La exposición de las obras tuvo lugar en enero de 1884 y recibió una cobertura increíblemente amplia en la prensa. No, la prensa y los críticos aún no se atrevían a elogiarlo por mucho tiempo, se mofaban de él y ahora cayeron en la trampa de sus propios errores. Pero ya no caían en la burla ni en las caricaturas, reconociendo con cautela en Manet a un verdadero artista. Pero lo más sorprendente y sensacional sucedió cuando, después de la exposición, comenzó la venta de las pinturas. Los organizadores intentaron atraer a todos los coleccionistas e instituciones de arte a la subasta, pero siempre recibían negativas.
Ninguna organización quería ser la primera en atreverse a pagar dinero por las pinturas de un renegado loco. Pero todo el camino de Monet, todos los escándalos lo hicieron tan famoso que hasta el perro más callejero de París conocía su nombre. Y la noticia sobre la venta de sus cuadros despertó la curiosidad de todos. ¿De verdad alguien se atrevería a comprar y pagar dinero por sus pinturas? Y el primer día de la venta, el lugar del hotel donde se realizaba la subasta estaba literalmente abarrotado de gente. Como sardinas en lata, se apiñaban en los pasillos y la calle. Los subastadores trabajaban literalmente entre la multitud. Todos querían ver si no habría comprador para las pinturas, como pasó con los impresionistas, o si se venderían por centavos entre las carcajadas y los abucheos de la multitud. No había ningún gran coleccionista en la subasta, pero cuando comenzó, resultó que en la sala había personas desconocidas de la calle que, sin embargo, tenían dinero. Comprendían el talento de Manet y anhelaban tener sus pinturas. Se desató una auténtica batalla por todas las obras. ¿Recuerdan cómo Manet compró en secreto 5 cuadros de Claude Monet por 100 francos cada uno para ayudar a su amigo? De manera inesperada, Bart Faliberger ganó 5.800 francos el Padre Latouille, 5.000 francos el balcón 3.000 y la ropa de cama 8.000, además de otras pinturas. Olimpia se vendió por 10.000 y Argenteuil por la asombrosa cantidad de 12.000 francos. En total, los compradores pagaron 116.000 francos, que son casi 3 millones de dólares en dinero actual. París estaba en shock. Ni siquiera los artistas más famosos y reconocidos ganaban sumas tan impresionantes. El público que vino a reírse se fue confundido, perplejo y sin entender lo que había pasado. Sin embargo, la prueba final y el examen más importante fueron superados y el mundo real, que tanto le gustaba pintar a Manet, dio su veredicto con el pulgar hacia arriba. Y 5 años después, en París, se celebró de nuevo la Exposición Universal, y en ella se exhibieron por primera vez las obras de los más grandes artistas del último siglo. Fue un gran honor y Manet fue incluido en la lista de artistas. Fueron seleccionadas 14 de sus obras, precisamente aquellas pinturas por las que tanto sufrió el artista en vida. Sus pinturas destacaban por su brillantez y originalidad entre las sombrías escenas del clasicismo. Los expertos de todo el mundo se acercaban a ellas como polillas atraídas por la luz, quedando literalmente cautivados por las obras del artista. Observen lo que pasará a continuación. En la exposición, Olimpia llamó la atención de un magnate de Estados Unidos y él decidió comprarla a toda costa. Si recuerdan, en la subasta se vendió por 10.000 francos. Él ofreció la increíble suma de 20.000. Pero los amigos de Manet decidieron que Francia no debía perder ese cuadro y se les ocurrió una jugada genial. Anunciaron una colecta nacional para superar esa oferta, comprar el cuadro a la viuda y ofrecérselo al Estado, que hasta ese momento realmente no lo quería mucho. La colecta, anunciada en los periódicos, reveló que Manet ya gozaba de un enorme cariño desde hace tiempo. El proceso, seguido de cerca por la prensa y los franceses, duró casi un año, convirtiéndose en una lotería nacional. ¿Lo reunirán o no? Todo lo organizó Claude Monet y el dinero fue reunido. Claude Monet ofreció al gobierno la Olimpia como un regalo del pueblo de Francia y fue la venganza perfecta para Francia. Se ofreció la pintura más despreciada y más condenada de Claude Monet, con la que comenzó su ostracismo. Y no fue ofrecida por algún funcionario, sino por quienes son el verdadero poder en el país, los ciudadanos. Por supuesto, esta idea provocó una fuerte resistencia entre los tradicionalistas y comenzó una verdadera lucha tras bambalinas en la que cada bando utilizó todos los métodos posibles. La vieja escuela simplemente no podía permitir que Olimpia apareciera en el Museo Estatal. Eso sería una prueba de que durante 20 años persiguieron a un genio, propusieron tomar otra pintura, ofrecieron museos en las afueras de Francia, hicieron todo lo posible para impedir que Olimpia fuera aceptada. Una institución estatal, pero cada vez más y más artistas se ponían del lado de Manet. Y lo más importante, la gente votó con su dinero. Eso era imposible de ignorar. Los amigos de Manet rechazaban todo compromiso. Fue una batalla decisiva entre la innovación y el reaccionarismo, que tenía un enorme significado para una Francia llena de vida y talento, que se estaba pudriendo bajo el peso del academicismo. Y por decreto ministerial del 17 de julio de 1890, Olimpia fue aceptada en el Museo de Luxemburgo. Amigos, esto es muy emotivo. Desde ese año comenzó también el tímido reconocimiento de los impresionistas. En el año 93 se llevará a cabo una exposición de Claude Monet, cuyas pinturas alcanzarán 15.000 francos. Y es imposible negar el papel fundamental y trágico, pero absolutamente decisivo, de la obra de Edouard Manet, en que Francia, que resultó ser la peor enemiga de las innovaciones, finalmente, a regañadientes, empezó a volverse hacia el nuevo arte. De frente,
Un rostro que pronto todos los artistas pintarán sin sombras negras en el estilo inventado por un pintor que ansiaba tanto el reconocimiento, pero que nunca llegó a ver su propio triunfo. Suscríbanse al canal y denle like a este video. Aquí hablamos de arte de manera sencilla y, lo más importante, honesta. Adiós a todos.